Bonjour, ça va? Buenos días. ¿Recordáis este elemento? Es un disquete. No tenían los primeros ni siquiera 1 mega de capacidad. Y con el avance de la tecnología hemos llegado a elementos como estos, discos duros externos con 1000 gigabytes como este de capacidad. Dicho de otra manera, caben en él 1 millón o más de disquetes de los antiguos. Extraordinario, ¿no? Dejadme ahora una pregunta. ¿Creéis que una persona que es capaz en un momento dado de pedir que caiga fuego del cielo para destruir a unos seres humanos, puede al final de sus días hablar solo del amor de Dios? El evangelista Juan me demuestra que es así, porque en un momento dado, con Jesús y cuando los samaritanos no lo reciben, le pide a Jesús que descienda fuego del cielo para destruir a todos, niños, hombres, mujeres, animales, a todos, sin importarle nada más. Sin embargo, al final de sus días, en sus epístolas habla solo sobre el amor. Hijitos, amaos unos a otros. Dios es amor. San Jerónimo, uno de los primeros padres de la Iglesia, hablando acerca del apóstol Juan y sus últimos días, nos dice que residía en la ciudad de Éfeso. Y ya ni siquiera podía andar y los hermanos tenían que llevarlo a la iglesia. Y cuando le pedían que predicara, solo decía lo siguiente: hijitos, amaos unos a otros. Dios es amor. Y cuando los discípulos o cuando los hermanos de la iglesia, casi enfadados, le decían: ¿por qué no predicas de otra cosa?, él contestaba siempre lo mismo: esto es lo esencial del Evangelio, que os améis unos a otros. ¿Cómo ese apóstol fue capaz de cambiar de esa manera tan extraordinaria? Y la respuesta está solo en porque vivió de una manera increíble al lado de Jesús. Y Jesús lo transformó. Él acaba su evangelio diciendo que Jesús escribió tantas cosas que ni siquiera en todos los libros del mundo sería capaz de reflejarlo. Dicho de otra manera, si viviera en nuestros días, Juan nos estaría diciendo que por muchos discos duros que hubieran, por muchos elementos de almacenamiento que tuviera a su mano, no bastarían para escribir todas esas experiencias que él tuvo con Jesús. Porque fueron muchísimas, porque fueron muchos e intensos momentos. Y todo eso ni siquiera le valdría para poder reflejarlos. Es por eso que en esta nueva etapa que vamos a empezar con los evangelios, me gustaría entender, me gustaría con la ayuda de Dios y con vosotros también, ver por qué se produjo ese cambio. Me gustaría ver toda la situación, todas las cosas con los ojos de Juan, intentar escuchar con los oídos de Juan, analizar este evangelio tan extraordinario, puestos en la piel de este apóstol que sufrió esa conversión tan grande en su vida. ¿Os animáis a que vayamos adelante con ello? Pues entonces vamos a ir al inicio. La primera vez que se nos menciona a Juan precisamente en el Evangelio de Juan. Lo que pasa es que Juan no habla de sí mismo como Juan, siempre habla como un discípulo, o el discípulo que amaba a Jesús. Pero la primera vez que se lo menciona a Juan es en el capítulo 1, versículos 35 en adelante. Y se dice lo siguiente: al día siguiente estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: este es el Cordero de Dios, seguidle. El que estaba predicando allí era Juan, pero Juan el Bautista. Pero aquí ya hay algo importante: 2 de los discípulos que tenía Juan eran Andrés, que luego se lo va a mencionar por nombre, y precisamente el evangelista Juan. Juan el Bautista tendrá más discípulos, pero estos 2 son los primeros que empiezan a seguir a Jesús. Juan el Bautista les dice: seguidlo, y ellos van a iniciar este seguimiento de Jesús. Aquí ya veo algo extraordinario en Juan. Juan era una persona acomodada, su padre tenía dinero, pero él no quería seguir esa vida tan plácida que podía tener junto a su padre,
en la pesca. Juan era una persona con inquietudes, era un joven que necesitaba saber acerca de Dios, era un joven espiritual, era un joven que buscaba a Dios en su vida, y cuando escuchó oír predicar a Juan el Bautista acerca del arrepentimiento, acerca del reino de Dios, acerca de todo aquello que comentaba Juan, empezó a seguirlo como discípulo. Dejó todo lo que tenía y empezó a seguir a Juan el Bautista como discípulo. Esto nos muestra ya esa inquietud en este joven. Pero lo que es extraordinario es que cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios, y mira a estos dos discípulos diciéndoles, seguidle. Mirad lo que dice el texto, versículo 37. Cuando los dos discípulos oyeron hablar de esto, siguieron a Jesús. En ese momento, Juan deja a su primer maestro y empieza a seguir a Jesús. Juan no conocía aún a Jesús, pero sabía que había algo en él especial. Juan el Bautista además les había dicho que era el Cordero de Dios. ¿Qué significaba esto? Juan no se conformaba con un conocimiento mínimo acerca de Dios. Quería conocerlo todo. Era un joven con inquietudes. Y el texto nos dice, versículo 38, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Jesús en ese momento les dice, ¿qué buscáis? Se gira hacia ellos, los mira. ¿Qué estáis deseando? ¿Por qué estáis detrás de mí? ¿Qué buscaba Juan? ¿Por qué estaba detrás de Jesús? ¿Qué buscas tú a Jesús? ¿Qué quieres de Jesús? ¿Qué necesitas de Jesús? El problema, ¿sabéis?, es no necesitar nada. No buscar porque creer que ya lo tenemos todo. Cada día debemos buscar a Jesús de una forma especial. ¿Qué buscáis? Y nos comenta el texto que ellos le responden, Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? Para Juan, Jesús aún no era el Mesías, no era aún el Hijo de Dios, porque aún había llegado a ese conocimiento, le llama maestro, pero sabía que era un maestro especial, sabía que en Jesús había algo extraordinario, por eso quería seguirlo, porque necesitaba aprender acerca de él, porque tenía muchas inquietudes, tenía muchas dudas que quería satisfacer. Y aquí hay una cosa muy importante. El cristiano que no tiene dudas para seguir adelante y quiere conocer más, está en un grave problema. Porque cuando todo lo tenemos claro, cuando estamos en un periodo de monotonía, eso no es cristianismo. Cristianismo es actividad. Cristianismo es seguir preguntándonos cosas. Cristianismo es tener inquietudes. Cristianismo es querer conocer más acerca de Dios. Y cada día estar diciéndole, Señor, ¿qué más quieres de mí? Señor, ¿por dónde quieres que vaya hoy? Eso es el cristianismo. Por eso, Juan, cuando Jesús le pregunta, le dice, ¿dónde vives? Aparentemente es una pregunta que políticamente no sería correcta. Pero Juan lo que está diciéndole es, Señor, no es ni el momento ni el lugar donde estamos para hablar de todo aquello que necesitamos hablar contigo. ¿Dónde vives para estar tranquilamente? Vamos a tu casa. Queremos charlar. Tengo inquietudes, Señor. Esta es la pregunta esencial de Juan, porque esta pregunta cambiará totalmente su vida. Juan no será el mismo antes y después de pronunciar esta interrogación. Señor, ¿dónde vives? Y esta es nuestra gran pregunta, este es nuestro gran desafío, preguntar al Señor, Señor, ¿dónde moras? Quiero estar hoy contigo, necesito estar contigo. Tengo preguntas, Señor, quiero que me reveles, quiero caminar a tu lado, quiero estar junto a ti, Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y Jesús entonces se gira y les dice, venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Jesús les dijo, venid y ved. Y estuvieron con él todo ese día porque era como la hora 10, las 4 de la tarde prácticamente, y estaba a punto de oscurecer. En todo ese día y en lo que restó de tarde, estuvieron hablando con Jesús, comentándole, preguntándole, ¿os imagináis
el calor que habría en el corazón de Juan, oyendo todo lo que debió oír de Jesús, lo extraordinario que debió ser, la envidia sana que me da, el no haber podido estar en aquel momento a los pies de Jesús. Pero es lo que Jesús quiere hoy también, que estemos a su lado, escuchando, dialogando, conversando, porque ese es el cristianismo, porque eso es lo que va a transformar nuestras vidas. Y esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. Señor, ¿dónde moras? En este texto hay dos preguntas y una exclamación. ¿Qué buscas, José? Señor, ¿dónde moras? Ven y ve. Mucho cuidado con pronunciar la gran pregunta, Jesús. ¿Dónde moras? Por la que la respuesta de Jesús va a ser, ven y ve. Es un desafío extraordinario. Pero hay una cosa ciertísima que me demuestra Juan. Una vez Jesús nos ha dicho esto y seguimos a Jesús, estamos con Él. Nuestra vida no puede ser la misma. Es un desafío impresionante el que nos hace Jesús y nos va a mostrar un camino extraordinario. Déjame una pregunta. Hasta este momento, ¿tu vida espiritual se podría escribir aquí, tus experiencias con Jesús? ¿O aquí? No lo sé, pero sí que te puedo asegurar algo. Si vas a Jesús y le preguntas, Señor, ¿dónde moras? Y obedeces y obedezco a ese ven y ve, al final de nuestros días nos faltará espacio. Porque lo que tenemos que vivir con Jesús es extraordinario, es maravilloso. Que el Señor nos bendiga, que el Señor esté con nosotros. Tomemos ese desafío. Voy a seguir estudiando acerca de él.